Te traemos las series del fin de semana que sacudieron las posiciones y dejaron a más de un manager señalado. Comenzamos con las barridas que sufrieron los equipos que están a la baja en las posiciones y ven cómo sus aspiraciones se disminuyen cada día. La serie entre los Bravos de Atlanta y Gigantes de San Francisco se inclinó hacia los de la Bahía, quienes dieron cuenta en los tres compromisos, dejando a los Bravos muy tocados y al manager Brian Snitker en una situación muy comprometida. El encuentro del domingo culminó 4 carreras por 3 a favor de los de San Francisco. Los Phillies de Filadelfia recibieron 3 zancadillas de los Piratas de Pittsburgh, alejando a los Phillies hasta 4 juegos y medio del primer lugar, posición que ocupaban hasta hace una semana. Ayer perdieron 2 carreras por 1. Otra serie que sorprendió con barrida fue entre los Arizona Diamondbacks, que perdieron los 3 encuentros frente a los Rojos de Cincinnati. El último, 4 carreras por 2. ¿Será que ahora sí los Rojos engranaron la maquinaria? Los Mets de Nueva York se aprovecharon de los descalabros de Phillies y Bravos y barrieron a los Rockies de Colorado, apaleándolos el domingo 13 carreras por 5 para afianzarse en la punta de la División Este de la Liga Nacional. Hubo series muy parejas que se decantaron por detalles. Los Dodgers de Los Ángeles salvaron el último juego de la serie 7 carreras a 3 ante los Cardenales de San Luis, con gran labor del veterano Clayton Kershaw, quien lanzó 5 innings recibiendo 6 hits, una carrera limpia con 7 ponches. Los Tigres de Detroit se llevaron la serie en casa ante los Cachorros de Chicago, ganando los juegos del viernes y domingo, esta vez por blanqueo, donde el picheo fue el protagonista. Los Tampa Bay Rays le ganaron 3 carreras por 2 a los Miami Marlins en la jornada del domingo, donde el pitcher Drew Rasmussen trabajó por espacio de 6 innings, aceptando 2 carreras, un boleto, 6 hits y 3 ponches. Se fue sin decisión. El encuentro entre Azulejos de Toronto y Mellizos de Minnesota, que terminó 6 carreras por 3 a favor de los Twins. Joe Ryan, pitcher del Fantasy, se llevó la victoria en labor de 5 innings, con 4 hits, 2 carreras, 3 boletos y 6 ponches para dejar su marca en 7-2 con 2.96 de efectividad. Los Padres de San Diego le ganaron 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Manny Machado despachó el 10º jonrón de la temporada, suficiente para la victoria de los religiosos, quienes blanquearon a los lupulosos. Los Marineros de Seattle al fin ganaron el último de la serie ante Los Ángeles Angels, 3 carreras por 2, cortando la racha de 5 derrotas consecutivas. El pitcher George Kirby lanzó 7 entradas para 2 hits, 2 carreras limpias, recibió un jonrón, no concedió boletos y ponchó a 14 Angels. Los Reales de Kansas City también salvaron el honor al ganarle el último de la serie a los irreconocibles Medias Blancas de Chicago, con marcador de 7 carreras por 5, con Salvador Pérez conectando el quinto jonrón de la campaña con 2 impulsadas y anotada. Michael García batió de 5-2 con su impulsada 31 de la temporada. Los Astros de Houston cayeron ante los Guardianes de Cleveland, 4 carreras por 2. José Altuve no jugó para los Astros. Los Rancheros de Texas le ganaron a los Nacionales de Washington de visitante 4 carreras a 2. Los Orioles de Baltimore cayeron ante los Atléticos 5 carreras por 1, donde Jacob Wilson sigue encendido y convirtiéndose en serio aspirante a ganar la corona de bateo, o mejor aún, el único que puede pelearle a Aaron George. Y lo mejor para el cierre. Los Medias Rojas de Boston se llevaron la serie ante los Yankees de Nueva York en fiesta de batazos en el juego que cerraba la jornada del domingo, 11 carreras por 7, donde hubo hasta 8 cuadrangulares, 3 por parte de los Yankees y 5 por los de Boston. Uno de los protagonistas fue el catcher venezolano
Carlos Narváez, quien puso adelante a los Medias Rojas con un jonrón de 3 carreras en el sexto inning, ventaja que no perderían el resto del encuentro. Por parte de los Bombarderos del Bronx, Aaron George disparó sus jonrones 22 y 23, dejando su promedio en 393. Esta serie es una bocanada de aire para el manager Alex Cora. Expresa tu opinión votando por quienes consideras que tienen mérito para estar en el próximo Juego de las Estrellas, a celebrarse el 15 de julio en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta. Puedes votar hasta 5 veces al día por tus peloteros favoritos en esta primera fase, del 4 al 26 de junio. Pero ojo, vota con conciencia. No lo hagas por la camiseta o el contrato que tenga el jugador. Hazlo por los números que tenga en la temporada. Te invitamos a que nos acompañes todas las tardes a disfrutar de los pronósticos para el fantasy y recorramos juntos el maravilloso mundo de las grandes ligas.